Voy a cortar el primer turno, a ver cómo es. Voy a cortar el primer turno. Y vamos a dividir. Vamos a dividir. 11:30. No, ni se me ocurra, yo no voy a quedar esperando eso. Bueno, sí, Bueno, vamos a seguir con los algoritmos de planificación. Pero hoy Habíamos hablado de esto, de la multiprogramación, del uso compartido de la CPU entre múltiples procesos. Habíamos hablado de procesos orientados a la CPU, procesos orientados a la entrada-salida, procesos intermedios. ¿Recuerdan esto? Orientados a la CPU, aquellos que usan, por lo general los que hacen mucho cálculo, más que nada los sistemas científicos son los que hacen mucha CPU, o aquellos procesos que hacen mucho cálculo. Por ejemplo, una liquidación de sueldo, el liquidador de sueldo por lo general es un programa que usa mucho CPU porque hace mucho cálculo. Procesos orientados a la CPU, ráfagas largas, ráfagas cortas, aquellos que hacen mucha entrada-salida. Bueno, el proceso por lo general los procesos por lo general hacen muchas entradas-salidas, ¿sí? Los procesos comunes administrativos son más los que hacen ráfagas cortas de entrada-salida que ráfagas largas orientados a la CPU. Bueno, de esto ya habíamos hablado, el planificador de largo plazo, el planificador de corto plazo, que ahí es donde trabajan para pasar procesos, para decidir qué procesos pasar a la ejecución. El planificador de corto plazo es el que trabaja con los algoritmos de planificación. Otro concepto a tener en cuenta en los algoritmos de planificación era el desalojo, con desalojo y sin desalojo. ¿Se acuerdan de esto? El proceso que estaba en ejecución. Si el algoritmo es sin desalojo, cuando viene una interrupción externa, el proceso del sistema operativo tiene que entrar a ejecución, por lo tanto el proceso que estaba en ejecución era desplazado, ¿sí? Pero no volvía a la cola de listo para ser nuevamente planificado, sino que era desplazado, terminaba la rutina del sistema operativo y volvía al proceso que estaba en ejecución. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cómo? Y está en proceso de ejecución. Viene una interrupción externa, porque se crea un proceso nuevo, porque tuvo que entrar al sistema operativo para ejecutar algo. no hay un ejemplo más concreto como interveniendo. No es cualquier proceso, es cualquier proceso que entra en ejecución. Hay un proceso de ejecución. Cualquier interrupción que venga por algún motivo, porque existe un proceso, porque alguien hizo clic en una ventana, porque cualquier cosa, porque alguien tiene una tecla. Entonces, el proceso que está en ejecución se desplaza. Porque si tiene que ejecutar esa rutina, este operativo tiene que entrar. La CPU tiene que tener una sola CPU. Por lo tanto, el proceso no pasa otra vez a la cola de listo, sino que se desplaza y vuelve. Cuando termina la rutina, se desplaza y vuelve. No es que entra otro proceso de usuario. ¿Sí? Es una interrupción externa. El ejemplo de la cola del banco. ¿Recuerdan el ejemplo de la cola del banco? ¿Sí? Pero es cualquier proceso. Cualquier interrupción interna. Bueno, el de Unix, que ya hemos visto, los planificadores. El first come, first server, ¿sí?
primero en llegar, primero en ser atendido. El SJF, el que tenía la ráfaga más corta, ¿se acuerdan de este que era no apropiativo? ¿Sí? Era no apropiativo. En cambio, la otra versión de SJF, llamada SRTF, era una versión de algoritmo donde también usaba la ráfaga más corta, ¿sí? Pero en el momento en que entraba un proceso que tuviese la ráfaga más corta, hubo una interrupción, ¿sí? Y esa interrupción es porque se creó un proceso. Si este proceso nuevo tiene la ráfaga más corta, ¿qué pasaba? Se volvía a planificar y el proceso que estaba en ejecución era desalojado, ¿sí? Y volvía a la cola de lista. Profe, una pregunta. ¿Cómo se llama el diagrama en el que el proceso es desplazado cuando está en ejecución? ¿Cómo se llama? Sí. Es un diagrama de 6 estados, sería. ¿Sí? Sí. Son estados que se van agregando. El común, vos tenés el de 5 estados. ¿Sí? Ese es el común básico que se usa más que nada para empezar con el tema de procesos. En un sistema donde tenemos una mono CPU. ¿Sí? Pero es un diagrama de 6 estados. Hay otros diagramas que tienen 7 estados, otros diagramas que tienen, como el que vimos el de Linux, que tiene 9 estados. Hay otros sistemas que tienen diagramas de 11 estados. ¿Sí? Depende del sistema. ¿Sí? Tampoco podemos abarcar todos los diagramas, todos los sistemas operativos, porque hay muchos sistemas operativos que han usado distintos diagramas. Los mainframes, por ejemplo, usan otros diagramas, más tirando a lo que es el diagrama de Linux, ¿sí? Donde tengo muchos estados, porque ahí entra en juego mucho el operador de consola, el operador del sistema. Ahí el operador del sistema puede subir, bajar procesos, ¿sí? Uno ejecuta procesos y el operador tiene la potestad de poder pasarlo a una cola, de descargarlo, devolverlo a la cola de listo para que en algún momento cuando termine un proceso entre a ejecución. Todas esas cosas son manejadas muchas veces por el operador. En los mainframes pasa eso. Todo esto tiene que ver con, hasta ahora de lo que vimos, con sistemas ¿de qué tipo? Todos estos algoritmos que venimos viendo hasta ahora, ¿en qué sistema se usan? Bueno, ponele. ¿Me serviría a mí acá trabajando con un sistema de eso? Un algoritmo, perdón, de todos los que vimos hasta ahora, ¿me serviría si yo estoy trabajando en acá? Si esto tuviese un algoritmo de ese tipo. Es para sistemas batch, ¿sí? No para sistemas interactivos. Y no se imaginan que entre un proceso largo, apriete una tecla y estoy todo el día apretando la tecla y el proceso dura 2 o 3 horas, no me va a contestar. ¿Sí? Este round robin no lo habíamos visto. ¿Sí? Este es el round robin. ¿Sí? Round robin. Estoy bien, porque no grande. Usted dice ven atrás. Bueno, el round robin. Vamos a ver acá el round robin tradicional. ¿Sí? Aunque es un sistema operativo sin desalojo, ¿sí? En el libro dice apropiativo, pero el concepto ese de apropiativo viene ¿por qué?
Porque es un algoritmo en el cual trabaja donde a cada proceso le da un tiempo determinado para estar en ejecución. Y ese tiempo se especifica en una variable quantum. ¿Sí? Una variable quantum. Entonces, si ese quantum lo definimos en 5 milisegundos, 10 milisegundos, ¿sí? O unidades de tiempo, ¿sí? De unidades de tiempo. A cada proceso le va a tocar la CPU un ratito cada uno, ¿sí? Siempre el mismo tiempo a cada proceso. ¿Es desplazamiento? ¿Arriba? Sí. Sí, por eso que no es apropiativo, ¿sí? Porque si hay un proceso de ejecución y suponemos que le dimos un quantum de 5 unidades de tiempo, en la unidad 2 de tiempo se crea un proceso nuevo porque hubo una interrupción externa, entonces el proceso es desplazado y luego que termina la creación de ese proceso nuevo, el proceso sigue, ¿sí? Interrupción externa. ¿Cómo? Ahí dice que no volvería. Ah, me olvidé ponerlo. Perdón, ¿qué sería? De que a cada tarea se le asigna un X tiempo y cuando cumple cuánto tiempo, entonces se desplaza. Bien, cuando entonces, Otra. ¿cuándo? No. Vamos por parte. El proceso estaba en ejecución. Si el quantum le da 5 unidades de tiempo y en el tiempo 2 se crea un proceso, el que estaba en ejecución es desplazado. Cuando termina la rutina del sistema operativo, el proceso vuelve a ejecución y completa el tiempo que tiene asignado, que son 5 unidades de tiempo. Una vez que termina la ejecución, una vez que termina las 5 unidades de tiempo, el sistema operativo lo saca por agotamiento del quantum. ¿Sí? Entonces vuelve a la cola de listo y vuelve al final de la cola. ¿Sí? Ahí sería un FS. ¿Sí? Vuelve al final de la cola. Entonces, cuando se termina el quantum de ese proceso, el tiempo que tenía para ejecución, vuelve a la cola de listo. Sería una interrupción interna. Ahora, claro, es una interrupción operativa. Claro. Eso lo maneja el sistema operativo. ¿Sí? Le da el algoritmo el que maneja eso. ¿Sí? Entonces, se produce una interrupción, lo saca. El tiempo de quantum es el mismo para todos los procesos. Sí, sí. El tiempo de quantum. Ahora, ¿qué otra cosa puede pasar? Que el proceso que está en ejecución le dimos 5 unidades de tiempo y el proceso, el proceso en la unidad 3 de ejecución tiene que hacer una entrada-salida. Entonces, ahí no es que una interrupción externa lo sacó al proceso, sino que el proceso salió por sí solo, ¿sí? Porque tiene que hacer entrada-salida. Por lo tanto, si tiene que hacer entrada-salida, el sistema pasa a... y entraría un proceso nuevo, ¿sí? Y ahí el quantum empieza de cero para el proceso nuevo. ¿Sí? O sea, que esas unidades de tiempo que tenía el otro proceso quedaban en cero. Una vez que termina la entrada-salida, el proceso vuelve a la cola de listo.
No, porque el proceso salió por sí mismo. No es que salió porque hubo una interrupción externa, ¿sí? Sino que salió por sí mismo porque necesita hacer una operación de entrada-salida, entonces le tiene que dar espacio. Vuelve a cero. ¿Sí? Vuelve a cero y a la cola de listo a reprogramarse de nuevo. ¿Es un algoritmo injusto? O sea, depende de cómo definas. Depende de cómo lo mires. Y sí, ¿A qué- sería a un qué te algoritmo refieres con injusto. injusto? Porque ¿qué pasa con los procesos que son orientados a CPU? Los está sacando muy seguido. ¿Sí? Y si se le van agregando procesos nuevos a cada rato, los que ya estaban no estaban a terminar nunca. No, sí, porque le va a dar un tiempo a cada uno, igual. Porque esto es una cola ¿sí? Que va a entrar, es una cola pico. ¿Sí? Entonces van a entrar. Pero aquellos procesos que son orientados a CPU hacen mucho context switching, mucho cambio de contexto. ¿Por qué? Porque el sistema los está sacando cada rato. ¿Sí? Y ahí lo está sacando por acotamiento del cuarto. Pero el proceso no hace entrada-salida. Entonces sería un algoritmo. ¿Sí? En el caso me había dicho que el proceso necesite una entrada salida. Cuando vuelve a estar en ejecución, ese tiempo del algoritmo quantum se borra. Sí. Se borra. Sí, sí. Si va a ser entrada salida, ya está. ¿Sí? El cuarto se le puso en cero. Y cuando vuelve a la cola de listo, se va a programar. Ah, ok. Bueno, acá hay un ejemplo. Acá hay un ejemplo. Proceso A, proceso B, C y D. 0, 4, 4 instante de llegada y 6 en el D. El proceso A tiene 5 unidades de CPU. El proceso B 3, 2 y 4. Pero se podría volver a tratar. Ah, me olvidé de escribir el... Vamos a sacarlo de acá. Bien, acá esto tiene un Q igual a 2. ¿Sí? Tiene un Q igual a 2. Ah, con razón. Entonces, entra el proceso A en instante 0, ¿sí? Entra a ejecución, hace 2 unidades de tiempo y el algoritmo lo saca, y el sistema operativo lo saca, porque se le agotó el cuánto. Vuelve a la cola de listo, como es el único proceso que estaba en ejecución, vuelve a entrar. ¿Sí? Se ejecuta la rutina del sistema operativo, ¿sí? En la línea 3 del reloj, porque el proceso que estaba en ejecución vuelve a la cola de listo, pero en el instante 4 se crean 2 procesos, el B y el C,
los dos pasan a la cola de listo, ¿sí? El B está primero, ¿se acuerdan por qué era? Como habíamos dicho. Se escribió primero, supuestamente tiene menor número de ID de proceso, ¿sí? Entonces, A, B, C, D, y así lo vamos relacionando, ¿sí? Siempre el A tiene menor número, después sigue el B, después sigue el C, después sigue el D. Cuando se crea en el instante 4 el B y el C, entonces quedan de esa forma en la cola de listo. El proceso A estaba primero, por lo tanto vuelve a entrar. En el instante 6 se crea el proceso D. Por lo tanto, si se imaginan el gráfico anterior, de 6 estados, el proceso A es desplazado, ¿sí? Entra a la rutina del sistema operativo y luego vuelve en el instante 7 del reloj, vuelve a ejecución. Una vez que vuelve a ejecución, ¿qué pasó? Es sacado otra vez por el sistema porque se le agotó el cuadro. Ya había ejecutado una unidad en el instante 5, la otra la ejecutó en el instante 7. Bien, luego entró el proceso, bueno, el proceso A, por supuesto, que es desplazado y se manda nuevamente a la cola de listo. ¿Y a dónde va? Al final de la cola de listo. ¿Sí? Va al final. Luego entra el proceso B, ejecuta sus dos unidades de ejecución y es sacado por el sistema operativo porque se le agotó el quantum. En el instante 11 se ejecuta la rutina y ahí el sistema operativo manda. ¿Qué rutina el sistema operativo manda a ejecución del proceso? Lo pone en ejecución. ¿Qué rutina el sistema operativo lo pone en ejecución? Yo lo voy a ver. El algoritmo de planificación lo planifica, pero hay una rutina del sistema que es el que pone el proceso en ejecución. El calificador de contemplación. Cambio de contexto. Cambia de contexto cuando hay un proceso que está en ejecución y luego entra otro, eso es un cambio de contexto. Con ese cambio de contexto, ¿quién lo produce? El despachador, o dispatcher, la rutina dispatcher del sistema operativo. Ya lo habíamos visto hace, antes de las vacaciones. ¿Sí? Bueno, entonces estábamos donde proceso C entraba a ejecución el instante 12, ejecuta sus dos unidades de tiempo y bueno, lo saca al sistema, bueno, y así no hace falta que siga, ¿sí? ¿Se entiende cómo trabaja? Lo más importante pasó acá, ¿sí? Después acá le va dando dos unidades de tiempo a cada uno. ¿Sí? ¿Y por qué volvería a ejecución A y B? ¿Cómo? ¿Y por qué volvería a ejecución A y B? Ahí al final. Porque A tiene 5 unidades en total. ¿Sí? Entonces, pasó el B, pasó el C, pasó el D. Con esto terminaron. Y en algún momento tiene que volver a entrar el A, porque le falta, no terminó el proceso. ¿Sí? Sí. Entonces tiene que volver a entrar. Y ejecutó una sola. Porque ya había ejecutado 4. Había ejecutado 4 unidades, ejecutó una sola y el proceso terminó. ¿Sí? Pasó a él. ¿Sí? Ajá. Profe, una pregunta. ¿Qué quiere decir el comentario CS?
Context switching. Sí, no siempre sería un context switching. No siempre sería un cambio de contexto. Se lo copié de cuando hacíamos las prácticas antes y yo no sé hacer más. Pero bueno, era para explicarlo en la teoría. En la teoría se explicaba esto siempre, esto se dejó de hacer en las prácticas, hace un par de años. Se dejó de hacer en las prácticas, pero en la teoría hay que explicarlo. ¿Sí? Los algoritmos, porque están en el programa, en la materia, están todos estos algoritmos, por lo tanto, en la teoría hay que explicarlo. ¿Sí? Y recuerdo que el profesor Pojani también los explicaba con un diagrama, con una planilla de cálculo. ¿Sí? Creo, sí, me dijo que lo usaba con una planilla de cálculo, no me acuerdo. Igual no lo tuve el profesor Pojani, el profesor del sistema operativo, pero lo explicaba con una planilla de cálculo. Porque muchas veces, ¿qué pasa? No hay un cambio de contexto, ¿sí? Porque en realidad, si decimos que hay un proceso de ejecución y sale y entra otro, por ahí sí hay un movimiento de toda la PCB que se lleva a memoria porque cambió el contexto, ¿sí? Pero bueno, ¿Por qué no? en definitiva, como es una rutina del sistema operativo, a veces no lo llaman cambio de contexto, ¿sí? Pero bueno, nosotros en su momento lo llamamos de esa manera a toda rutina del sistema operativo que entra en ejecución, ¿sí? Cambie o no cambie el proceso que ya estaba en ejecución. Bueno, ¿va que me iba a hacer la pregunta tú? Ah, el PN. Ese PN. Y ahí porque el proceso nuevo. Estos comentarios quedaron a veces cuando ponía el proceso nuevo, cuando daba la práctica, ¿sí? Y antes había varios ejercicios en la práctica donde tenían que armar esta tabla, ¿sí? en una planilla, ¿sí? O en el papel, lo mismo, ¿sí? Pero bueno, con que se entienda, no hace falta decimos que no hacía falta hacer ejercicios de este tipo, sino que era más conveniente hacerlo directamente sobre la máquina y empezar a trabajar con el lenguaje de programación C y empezar a crear procesos. Y hacer ejercicios de scripting con todo lo que tiene que ver comandos de procesos. Ustedes ya están trabajando con C, ya están en la práctica 4, ¿no? Empezamos Ah, ¿ya empezaron las 5? Sí, con hilo. Bien, esto sería una variante del sistema operativo, de una variante que usó el kernel de Linux, ¿sí? Donde en lugar de una sola cola, había dos colas, una llamada activa y la otra llamada pasiva. Entonces, se llama doble cola y memoria del usado, ¿sí? Y acá por lo general se definen a los procesos
con un quantum bastante alto, ¿sí? Esta variante del kernel de Linux, yo no me acuerdo, creo que se usó por la 2.4 hasta la 2.6, más o menos, de lo que sería la versión del kernel de Linux, ¿sí? Ahora el kernel de Linux usa otros algoritmos, ¿sí?, de planificación de CPU. Entonces, vamos a suponer que le damos un quantum bastante grande, ¿sí?, a los procesos. Cada proceso que entra, ¿sí?, entraría a la cola de pasivo, ¿sí? Pero bueno, los procesos que están en ejecución, que están en la cola activa, tienen un quantum de 30, ¿sí? Tienen un quantum de 30. Si entra, bueno, vamos a seguir un orden, entra el primero de la lista, sería el proceso A. Vamos a suponer que el proceso A ejecuta 5 unidades, por lo tanto, al ejecutar 5 unidades le van a quedar 25, ¿sí? Y ese proceso salió porque se fue a hacer entrada-salida. ¿Sí? Bueno, imagínense que cuando yo digo que el proceso salió, ¿sí?, no está más acá, no está más acá, ¿sí? Entonces se fue a hacer entrada-salida y cuando volvería a la cola otra vez de nuevo, ¿sí? ¿Entiendes? No quiero borrar la letra, está borrando. Porque si no me hace mucho lío. ¿Sí? Vamos a suponer, bueno, el proceso se fue, ¿sí? No está mal. Entonces entró el proceso B, entró el B. El B ejecutó 10 unidades y también se fue, ¿sí? Venía 20, no 10. Puedo decir, ¿no? ¿30 menos 10? 20. Siempre fue así. Bien. Se fue a hacer entrada-salida. Bueno, una vez que termina la entrada-salida, estos dos procesos, vamos a suponer que con este está de nuevo acá, ¿sí? Vamos a suponer que este está de nuevo acá, ¿sí? El B se pasa a hacer entrada-salida, entró el C. El C ejecutó, por ejemplo, no sé, 5 unidades. 5 unidades, por lo tanto va a quedar 25. ¿Sí? Volvió el B, ¿sí?, a la cola de listo. Y ahora el proceso C se fue y entra otra vez el proceso A. ¿Sí? Entra el proceso A. El proceso A ejecuta 10 unidades, por lo tanto acá va a quedar 15. ¿Sí? Se fue a hacer entrada-salida y entra el proceso B. El proceso B hace 10 y se va también a hacer entrada-salida. Entra el proceso C. El proceso C hace 5, le van a quedar 20. Se fue. Volvió el proceso A de nuevo. ¿Sí? Volvió el proceso A, hace 10. Hace 10, le quedan 5. ¿Sí? Hace 10 y le quedan 5. Por lo tanto, se fue a hacer entrada-salida, entra el proceso B. El proceso B hace 10. ¿Y qué pasó? Termina por agotamiento del quantum. Por agotamiento del quantum. Entonces, este proceso no está más y este proceso pasa a la cola de
el sistema sigue funcionando con la cola de activo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se terminen todos los procesos que están en la cola activa. Entonces, ¿qué estamos garantizando? Que todos los procesos tengan un quantum igual, de 30 unidades. ¿Sí? Entonces, hasta que no se termina la ejecución de todos los procesos que están en la cola activa, o sea, a este le quedaban, terminó el B, entró el C. El C ejecutó 10, bueno, le quedan 10. Después de hacer entrada salida, entró el A. ¿Sí? El A ejecutó los 5 y ¿qué pasó? Terminó. Quedó en 0, terminó. Por lo tanto, pasó a la cola de pasivo. ¿Sí? O sea, hasta que Entró, todos estén en pasivo, no termina. claro, entonces, entró el C. Vamos a cortarla acá. Hizo 10 unidades, ¿sí? Y terminó. Y pasó a la cola de pasivo. ¿Sí? Entonces, en la cola activa no quedó ningún proceso, pero todos tuvieron su quantum igual a 30. Entonces, una vez que no quedaron procesos en la cola de activa, se invierten los roles. Esta pasa a ser la cola de activa y esta pasa a ser la cola pasiva. Y vuelven a hacer todo el proceso. Sí, el proceso tiene que continuar la ejecución. ¿Sí? ¿Por qué? Pero ahora arranca un quantum de nuevo. Con 30. ¿Se mantiene igual o puede el usuario? O sea, todos los procesos que estaban en la cola activa, todos subieron su quantum de 30. Terminaron. Una vez que terminaron, pasaron a la cola de pasivo. Ahora, una vez que acá hay 0 procesos, se invierten los roles. Esta pasa a ser pasiva y esta activa. Entonces, este va a tener 30, este va a tener 30 y este va a tener 30 de nuevo. Y arranca otra vez todo el proceso de nuevo, hasta que la cola de activo ahora quede en 0. Una vez que queda en 0, sin procesos, se vuelven a invertir los roles. ¿Se entendió? Bueno, este decimos que es un algoritmo más justo. Se invierte los roles cuando en la cola activa no quedan procesos. Como no hay más procesos, se invierten los roles. ¿Por qué? Porque todos los procesos que estaban acá, ahora están acá. ¿Sí? Por supuesto que entraron acá procesos nuevos. ¿Sí? Y eso van todo para la cola. ¿Sí? Pero bueno. Esto garantiza que todos los procesos tengan todo lo que estaba en la cola de activo. Bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, esta es una variante del round robin. Después aparecieron, bueno, el algoritmo round robin es un algoritmo que está constantemente en estudio, ¿sí? Se sigue usando en parte del algoritmo de planificación, ¿sí? Los algoritmos de planificación han cambiado, los algoritmos de planificación son más que nada o multicola o como un algoritmo que usa Linux en este momento, que es un algoritmo tipo árbol, ¿sí? Y no está en la materia, ¿sí? Ese tipo de algoritmo, porque es un algoritmo que en realidad, como es tipo árbol, usa mucho lo que es una teoría de grafos, ¿sí? Es lo que se llama un árbol rojo-negro. ¿Sí?
Si quieren lo pueden buscar. Están los papers, ¿sí? Pero son los algoritmos más básicos, ¿sí? Que han usado o que en parte se usan en los sistemas operativos, ¿sí? Y esto sí, ¿qué me garantiza? ¿Para qué tipos de procesos? ¿Sí? No, es otro. Es otro. Es similar a ese, pero vos te imaginas que eso es del año 2006, más o menos, debe ser de edición eso, ¿no? Sí. ¿Por allá atrás alguna pregunta? ¿No? Bueno, acá lo que tenemos es, y es uno de los últimos, lo último que vamos a ver en cuanto a algoritmos de planificación, ¿sí? Que son los de colas de niveles múltiples, ¿sí? Acá tenemos varias colas de ejecución, ¿sí? Varias colas de lista. Tengan en cuenta que muchos sistemas operativos, por ejemplo, el Windows, cuando arrancó el Windows NT, empezó a trabajar, como era un sistema operativo multithread, ¿sí? Empezó a trabajar con distintas colas, ¿sí? En realidad, el sistema operativo usa 30 colas. Creo que usa 30 colas, ¿sí? Donde de la cola 0 a la cola 15, de la 0 a la 14, son colas de procesos del sistema operativo, ¿sí? Que siempre tienen una prioridad fija, ¿sí? O sea, son los sistemas más importantes en realidad, por eso están en las primeras colas, ¿sí? De la 0 a la 14 son los procesos del sistema operativo, ¿sí? Después vienen, a medida que va avanzando la 15, la 16, vienen los procesos interactivos, ¿sí? Y luego vienen lo que sería el resto de los procesos, ¿sí? En realidad, esas colas están definidas como si fuesen por un algoritmo, o sea, las colas en realidad están definidas como un algoritmo de prioridades, ¿sí? La prioridad más alta, ¿sí? Bueno, acá tenemos un ejemplo donde tenemos 4 colas, ¿sí? Procesos del sistema, la cola 0, procesos interactivos, ¿sí? La cola 1, procesos por lotes y procesos de usuario, por último, ¿sí? Entonces, en cada una de esas colas hay un algoritmo de planificación. Puede ser que en distintas colas se usen distintos algoritmos de planificación. Eso va cambiando a medida que se van modificando, por lo general, los kernels de los sistemas operativos, ¿sí? Lo van mejorando. O sea, no en todos los kernels se usa lo mismo, ¿sí? Esto se va actualizando. Linux, por ejemplo, usa 150 colas, ¿sí? No me acuerdo los números, pero de la 0 a la 40 creo que son los sistemas de la 0 a la 40 son los procesos del sistema operativo. También tiene definido
de la 0 a la 39, creo que, bueno, de la 40 a la 99, los sistemas de tiempo real. Tiene como definidos sistemas de tiempo real. ¿Sí? Que si se ejecuta el sistema de tiempo real, está todo bien, si no esas escuelas van a estar vacías, ¿sí? No van a tener el proceso. Luego de las 100 en adelante vienen los procesos interactivos, y luego los últimos serían los procesos virtuales. ¿Sí? Ustedes tengan en cuenta que los procesos interactivos tienen que ver porque uno está constantemente interactuando con la máquina, ¿sí? Entonces, a esos procesos los tiene que atender enseguida. Si uno aprende una tecla y quiere que le responda enseguida. Eso es cuando estamos hablando de sistemas interactivos. Después, estos tipos de planificadores con distintas colas se han usado o se usan en sistemas mainframe. ¿Sí? Los sistemas mainframe tienen por lo general distintas colas, ¿sí? Porque también, como les dije antes, hay cosas que las manejan los operadores de consola. ¿Sí? Entonces, si hay procesos batch, muchos procesos batch, en lo que son los mainframes, ¿sí? Pero también hoy en día hay muchos procesos interactivos. Antiguamente, por lo general, casi todos los procesos eran batch. ¿Sí? Se preparaba el lote de ejecución, se mandaba a ejecutar, se lo entregaba al operador, lo que sea, un disquete, antiguamente en una tarjeta, ¿no? Entonces colocaba, lo leía, se ejecutaba el proceso y chao, listo, ¿sí? Terminaba. Después, con el tiempo, empezaron a surgir las terminales. ¿Sí? Al empezar con las terminales, ya hay procesos interactivos. Si hay procesos interactivos, entonces tiene que haber un módulo del sistema que atienda todos esos sistemas interactivos. ¿Sí? Entonces, esos se programaban en una cola distinta. Todos los procesos interactivos corrían como en una partición distinta. Los sistemas mainframe y IBM tenían distintas particiones de ejecución. ¿Sí? Tenía una partición que era del sistema, donde estaban los sistemas operativos, pero tenía particiones para los usuarios. Tenía otra partición donde se ejecutaba el módulo de comunicaciones, porque si hay terminales, ¿sí? Hay comunicación entre la terminal y el host, el mainframe, ¿sí? Entonces hay una partición donde se ejecuta solamente el sistema de comunicaciones, ¿sí? Otra partición donde se ejecutan los sistemas interactivos, ¿sí? Porque ya se empezaron a desarrollar sistemas de ese tipo, ¿sí? Entonces le tiene que responder sí o sí, le tiene que responder enseguida al que está trabajando con un sistema interactivo. Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? Esta planificación no está orientada entonces a mono CPU. No están orientadas. ¿Sí? Y vos en cada cola tenés un Pero bueno, planificador. podría ser que esté orientada a mono CPU, ¿sí? Pero cada cola tiene una prioridad de ejecución, ¿sí? Porque vamos a suponer que puede ser que acá en este caso haya una sola CPU que atienda a todas las colas, ¿sí? De acuerdo a la prioridad. Y sobre el funcionamiento, vos en cada cola tenés un planificador distinto. Puede ser que tenga cada cola un planificador. Y sobre todas las colas, uno en común. Uno en común. ¿Sí? O sea, habría un algoritmo intercola, que puede ser por prioridades, y después hay lo que se llaman algoritmos intracola, ¿sí? Que solamente trabaja sobre una cola específica. ¿Sí? Bien. ¿Alguna? Sí.
diferencia entre procesos interactivos y los usuarios. En realidad, los procesos interactivos es lo que maneja el sistema operativo, para que a vos te atienda rápidamente vos estás interactuando con la máquina. El resto de los procesos serían procesos, pueden ser procesos básicos del usuario. A eso se refiere. Tienen en background el usuario. Pero en realidad el proceso interactivo es vos mismos que están interactuando con el equipo. Esos sistemas se tienen que activar rápidamente. Si vos haces clic en algún lado, vos querés que te responda rápido, ¿sí? Entonces tiene que atender. Ah, quedó este. Este es otro sistema, ¿sí? Que también está, que se llama planificación con los niveles múltiples y retroalimentación, ¿sí? Esta sería como una variante del round robin, sería, ¿sí? Otra variante del round robin, ¿sí? Pero también es de colas múltiples. Y en cada cola lo que se hace es definir un quantum distinto, ¿sí? En cada cola se define un quantum distinto, ¿sí? Esta puede ser la última cola, este es el dibujo que he sacado del libro, ¿sí? Ahí el autor le puso que usaba un algoritmo, la última cola de todo, un algoritmo de PCFS, pero puede ser que ello después se haya modificado y ahí use otro algoritmo round robin, ¿sí? En este caso, los procesos van a entrar a ejecución, ¿sí? Vamos a suponer que entran en las colas intermedias. Acá hay 3 colas, pero ya les dije que puede haber muchas colas, ¿sí? Que entra en una cola intermedia. Entonces, si un proceso entra en la cola del medio, ¿sí? Y ese proceso tiene tantas unidades de CPU, empezó su ejecución, tiene un quantum de 16, ese algoritmo que planifica esa cola, y el proceso entró a ejecución, hizo, no sé, 6 unidades de CPU, y el proceso se fue a hacer entrada-salida. Entonces, cuando ese proceso se va a hacer entrada-salida, hizo 6 unidades, ese proceso es premiado y se pasa a la cola que tiene un quantum de 8. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un proceso que se supone que me está entregando la CPU rápido. Entonces, si me está entregando la CPU rápido, lo premio y lo paso a una cola que tiene quantum de 8 y que por supuesto tiene mayor, acá dice prioridad, ¿sí? Acá dice prioridad, tiene mayor prioridad. Entonces estoy premiando a aquellos procesos que usan menos la CPU, ¿sí? Caso contrario, un proceso que está en una cola que tiene alta prioridad, en este caso un quantum de 8, ¿sí? Y el proceso que entra a esa cola de ejecución ejecuta 1, 2, 3, 8, 9, 10 unidades, quiere ejecutar 10 unidades seguidas de CPU, por supuesto que cuando se le termina el quantum, el proceso va a salir, ¿sí? Entonces, ahí que interpreta que
es un proceso orientado a más CPU, ¿sí? Que usa mucha CPU. Entonces, ese proceso no es premiado y se saca de la cola del Quantum de 8 y se pasa a la de 16. ¿Sí? ¿Por qué? Porque supone que usa mucha CPU. ¿Sí? Entonces, en este caso, bueno, acá hay, pero puede haber más colas, ¿sí? No necesariamente hay 2 colas. En el ejemplo hay 2 colas en el libro, pero bueno, puede haber más. Entonces, los procesos que hacen entrada-salida son beneficiados por este sistema de colas múltiples. ¿Sí? Entonces, acá los procesos cambian, pueden ir de una cola a otra. ¿Sí? Pueden pasar de una cola a otra. Bien. Y en la última, si no llegan a terminarse en los 2 cuantos, terminan en FS. Claro, esa sería la que tiene menor prioridad. Sí, ahí es un algoritmo Pero ahí el más proceso básico. tendría que terminar sí o sí. El proceso, sí, puede ser un proceso, ahí termina el proceso. ¿Sí? En realidad puede terminar en cualquiera de las 2 colas. ¿Sí? Sí, Pero bueno, esa es una cola que tiene, la que tiene menor prioridad y ahí no hay un algoritmo de planificación. Perdón, no hay un algoritmo round robin, sino que ahí usó, como es la de menor prioridad, usó un FCFS. First come, first served. Pensé que se habían terminado y quedaba uno todavía. Ahora sí terminó. Bueno, con esto terminamos lo que serían los algoritmos de planificación. ¿Sí? Ahora tenemos que entrar en otro tema. Tenemos que entrar en otro tema que parte de, ya lo estuvimos viendo antes de las vacaciones. ¿Sí? Ahora vamos a repasar un poco. ¿Sí? Habíamos hablado, cuando empezamos procesos, ¿sí? De 2 tipos de procesos o 2 formas de caracterizar a los procesos, que eran los procesos no orientados a CPU y orientados a entrada-salida, sino que eran los procesos independientes y los procesos cooperativos. ¿Sí? Los procesos independientes y los procesos cooperativos. ¿Sí? Por lo general, bueno, nosotros habíamos dicho que los procesos independientes son aquellos procesos que no requieren intervención de otros procesos. ¿Sí? Yo tengo un sistema de, por ejemplo, de liquidación de sueldo, ¿sí? Y ese sistema entra, agarra el liquidador, lee un dato, ¿sí? De una persona
todos los datos para la liquidación, hace la liquidación y manda a imprimir el recibo. ¿Sí? Agarra otra persona, ¿sí? Otro empleado, que hace la liquidación y manda a imprimir. ¿Sí? Entonces, que sería todo un solo proceso, ¿sí? Que se está y no requiere intervención. Es como si fuese una sola persona de un empleado que hace todo el trabajo. ¿Sí? Un empleado agarra los datos, agarra la ficha, lee todos los datos, hizo las cestas, tengo descuento, no tiene descuento, agarro, le liquido todo, ¿sí? Y luego le imprimo el recibo. Ese es un proceso independiente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hago para mejorar esto? ¿Sí? Ustedes tengan en cuenta que en un proceso independiente puede estar la CPU ociosa en determinado tiempo, ¿sí? Mucho tiempo, ¿por qué? Porque la persona está buscando datos, ¿sí? Haciendo entrada-salida, en ese caso sería haciendo entrada-salida, ¿sí? Porque busca en un fichero, busca en otro, ¿sí? Entonces está diciendo entrada-salida. Por lo tanto, la CPU, el proceso de cálculo, ¿sí? De esa liquidación, la CPU estaría ociosa, ¿sí? ¿Entiendes? Y por el otro lado, la impresora también, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo, en vez de tener un solo empleado haciendo la liquidación de sueldo, pongo a 3 empleados? Uno que junte todos los datos, ¿sí? Prepare los datos de cada empleado para la liquidación, entonces está preparando datos, lo está juntando, lo está armando, lo está grabando en un archivo, por ejemplo. Y después está la otra persona que hace la liquidación. Y por otro lado, hay otro que imprime, ¿sí? Entonces serían como 3 procesos distintos. Entonces, mientras está preparando los datos para el empleado 3, para que se haga la liquidación, el empleado que liquida puede estar haciendo la liquidación del empleado 2, ¿sí? Y el otro proceso puede estar imprimiendo la liquidación del empleado 1. Entonces serían 3 procesos distintos, ¿sí? Ahí, ¿qué pasa con los tiempos de CPU? Se están solapando, se están acortando, ¿sí? Ahora, por ejemplo, ¿cuál es la ventaja de esto? Vamos a suponer que se rompió la impresora. Si se rompió la impresora y el proceso es un proceso independiente, no puedo hacer nada, ¿sí? En cambio, al haber 3 procesos distintos, los otros 2 procesos van a estar trabajando, porque van a estar haciendo entrada-salida, recabando información y generando los archivos necesarios para que los use el liquidador. Y el liquidador puede seguir liquidando sin problemas. Hace toda la liquidación y guarda toda la liquidación en un archivo y guarda también en un archivo todos los recibos para que luego, cuando la impresora se arregle, en algún momento se ejecute el proceso de impresión e imprima todos los recibos que tenía guardado en un archivo. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia de lo que sería independiente y cooperativo? ¿Sí? Entonces, como dice acá, la problemática, en lugar de resolverla un solo proceso, se hace con varios procesos. ¿Sí? En este caso tenemos un empleado que recaba toda la información de la liquidación de sueldo, el otro que liquida, que hace todas las cuentitas, ¿sí? Y luego otro proceso, o otro empleado que imprime.
esto de procesos cooperativos tiene que ver porque aparece ya en la década del 70 y del 80 un módulo muy importante del sistema operativo que es el IPC, ¿sí? No es un módulo que lo vamos a ver muy completo, sino que vamos a pasar medio por arriba, ¿sí? Porque hay muchas cosas que se ven en otras materias, ¿sí? Espero que la vean en otra materia, ¿sí? Nosotros por lo general le dedicamos mucho tiempo a la primera parte, que era la parte de historia, de los sistemas operativos. Después empezamos a ver toda la parte de administración de la CPU, que es lo que acabamos de terminar hoy. Empezamos hace 2 o 3 clases atrás, ¿sí? Luego todavía nos queda algo sobre procesos, ¿sí? No sobre planificación, ¿sí? Tiene que ver más con la parte de sincronización de procesos. La parte de administración de memoria y la parte de administración de archivos o del sistema de entrada-salida, ¿sí? Esos serían los 3 módulos principales que tiene la materia. Con el tema de comunicaciones se agregó un módulo muy importante que es el IPC, ¿sí? Comunicación entre procesos, ¿sí? Ese módulo IPC soporta todos los protocolos de red. ¿Sí? Ustedes tengan en cuenta que nos estamos comunicando, estamos interactuando procesos que están en la misma CPU y procesos que están en distintas CPU, ¿sí? Cuando yo estoy usando un browser, hay procesos de mi máquina que se están comunicando o haciendo una interacción con otros procesos que están en otro equipo, ¿sí? En un servidor, por ejemplo, ¿sí? Cuando yo pido una página, ¿sí? Estoy solicitando, ¿sí? O me estoy comunicando, ¿sí? Estoy interactuando con otros procesos que están en otro equipo, en este caso en un servidor, ¿sí? Y con Internet, ¿sí? Aparece otro gran proceso que lo pasamos también por arriba, ¿sí? Porque lo van a llegar a ver en otras materias, que tiene que ver con el módulo de seguridad, ¿sí? Seguridad hoy en día es otro de los grandes módulos que tienen los sistemas operativos. No sé si está la electiva Sistema Operativo Avanzado. Creo que sí está, a veces no está. Programación concurrente. Programación concurrente. Está. Bueno. Base de datos creo que también está, ¿no? Sí, base de datos está. Pero bueno, estaba sistemas operativos avanzados, donde se veía un poco más sobre IPC, optimidad, y algunos otros proyectos, otros algoritmos de planificación. Pero bueno, como ya tienen otra base, ustedes se pueden dar otras cosas, ¿sí? En este caso, como ustedes están en segundo año recién, hay cosas que todavía no las manejan, ¿sí? Porque todo lo que tiene que ver con redes, nada. Todo lo que tiene que ver con comunicaciones, nada. ¿Sí? Recién van a ver algo de comunicaciones y el año que viene en la materia de comunicaciones. Y ahí van a ver también más físicamente cómo se manejan las comunicaciones, ¿sí? Lo que tiene que ver con redes lo van a ver recién en creo que en cuarto año. ¿Sí? Bueno, por eso es que se pasa medio por arriba acá en sistemas operativos la parte de IPC y seguridad. ¿Sí? Hay una materia también electiva que se da siempre, que es System Networking, ¿sí? Que también ahí ven
cosas que tienen que ver con la comunicación entre procesos y parte de seguridad. Hay mucha gente afuera. A ver qué sigue acá. Bueno, esto, bueno, lo vemos la clase que viene, continuamos con esto. Pero esta parte la vamos a pasar un poco por arriba porque me parece que este dibujo no se los presenté cuando vimos procesos independientes y procesos cooperativos. Y los procesos cooperativos necesitan comunicarse. Y se comunican a través de vimos esto, ¿eh? Y lo vimos un poquito en detalle. Lo que pasa es que no creo que me olvidé de poner este gráfico. ¿Qué dice acá? Entonces, ¿cómo se comunican los procesos? A través de o pasaje de mensajes. Esos eran los dos. Bueno, la clase que viene estaremos empezando con esto, pero, o sea, esto ya lo nombramos, pero ya la parte de comunicación sincrónica, el mensaje lo habíamos visto. El pasaje de mensajes era con intervención de kernel. Exactamente. Pasaje de mensaje interviene el kernel y acá no. ¿Sí? Acá trabaja más el programador.